Esa noche en Sevilla, el aire pesaba tanto como el telón de terciopelo del Maestranza. Venía cargado con ese olor a naranjas pasadas y al polvo de la tierra andaluza achicharrada por el sol. Pero lo que de verdad me revolvía el estómago era el perfume de Clive Christian que usaba doña Margarita. Se bañaba en él, como si quisiera ocultar que por dentro se estaba pudriendo. Yo me quedé ahí, en la sombra de la terraza, apretando con fuerza el dobladillo de mi vestido de lino. Era una prenda sencilla, color arena, sin marcas a la vista. Para los Velasco, ese vestido no era ropa, era mi certificado de miseria. Observaba a Rodrigo, mi marido, luciendo esa risa de carillas perfectas mientras sostenía su copa de Jerez como si fuera un cetro real. ¡Qué ironía! Porque hasta ese cristal lo pagaba yo, camuflando el crédito a través de mis fundaciones. «Elena, ven aquí ahora mismo, niña». El grito de Margarita rajó el canto de las cigarras como si fuera un cuchillo oxidado. Una de las criadas, que no era más que una cría, tropezó. El estallido del cristal contra el suelo fue un sonido seco, casi lastimero, justo a los pies de la madrastra de Rodrigo. El vino tinto, oscuro como sangre, salpicó sus Manolo Blahnik. De repente, el silencio en el jardín se volvió denso, asfixiante. ¿Tú tienes idea de lo poco que vale tu vida comparada con esta copa?, le soltó Margarita a la chica, que temblaba entera. Eres una muerta de hambre. Tú y los tuyos vais a estar pagando este destrozo en una zanja el resto de vuestros días. Di un paso al frente y mis suelas rozaron el mármol sin hacer ruido. Ya basta, Margarita. Solo es un trozo de vidrio. Y la que tiene delante es una persona. Rodrigo se giró hacia mí. No vi ni rastro de cariño en sus ojos, solo la furia fría de un depredador al que su mascota le acaba de responder. Se me acercó tanto que me llegó su peste a tabaco y whisky caro. «Cierra la boca, Lucía», me soltó entre dientes mientras me agarraba el hombro con brusquedad, empujándome. «Aquí no eres más que otra perra callejera, igual que ella. Vas vestida con trapos y aún te atreves a levantar la voz en la casa de los Velasco. No eres nadie, una muerta de hambre a la que recogí por pura lástima. Lárgate de mi vista antes de que te eche a la calle con el resto de la basura». No tenían ni idea. Ninguno de ellos sospechaba que esta casa, el jardín y hasta el mismo aire que respiraban eran de mi propiedad desde hacía 3 horas. Me retiré hacia la sombra de las columnas, notando cómo el calor de los dedos de Rodrigo todavía quemaba mi hombro bajo la fina tela de lino. No era un dolor físico, era el pulso de una injusticia que por fin se cerraba, el último acorde de su maldita arrogancia. Me quedé mirando su espalda mientras se alejaba, retocándose esos gemelos de oro macizo, y no vi a un hombre. Vi un castillo de naipes levantado sobre el fango de mi dinero. 3 años. 3 malditos años haciendo el papel de la pariente pobre de Extremadura, la huerfanita con una dote ridícula a la que Rodrigo Velasco le había hecho el favor de su vida al casarse con ella. En ese caserón sevillano donde cada ladrillo apestaba a pasado colonial, yo no era más que un fantasma. Margarita me llamaba la muda. Se pensaba que mi humildad era falta de ambición y que mi silencio era cosa de tontos. Aún me viene el olor de aquella biblioteca vieja, donde me despellejaban sin molestarse en cerrar la puerta. Olía a paño polvoriento y a ese brandy barato que ellos hacían pasar por reserva. «Nos viene bien, mamá», decía Rodrigo con esa voz lánguida. «No tiene garras, te aguanta los berrinches, me lava las camisas y no pide joyas. Además, su herencia de miseria nos sirvió para tapar el agujero de Hacienda el año pasado. Que se quede en su rincón y dé las gracias por apellidarse Velasco. Pobres diablos». No sabían que esa herencia de miseria no era más que una astilla del imperio de patrimonio de oro. Mientras ellos se fundían lo poco que les quedaba de su antigua gloria, empeñando la cubertería de plata y los sables antiguos, yo iba comprando sus deudas, una a una, con una precisión quirúrgica. Analicé su codicia como quien estudia la carcoma en los cimientos. A Margarita le perdía el aparentar, organizando banquetes que no podían pagar. Rodrigo se pulía en las carreras de caballos lo que ganaría un pueblo entero en un año. Y cada vez que se ahogaban y necesitaban aire, un inversor anónimo les tendía la mano. Esa mano era la mía. Les estaba apretando el cuello con tanta delicadeza que ellos se pensaban que era un abrazo. Me quedé observándolos desde el fondo de la galería, apoyada en esa piedra fría que seguro recordaba los tiempos de la Reconquista. No podía quitarle la vista de encima a Margarita mientras se recolocaba ese collar de perlas.
Falsas, por supuesto. Las auténticas llevaban en una casa de empeños de Madrid desde febrero para poder pagar la luz de esta finca, aunque ella no tenía ni idea de que la factura la había liquidado una de mis filiales. Su codicia desprendía un tufo inconfundible, una mezcla de polvos de talco viejos y una desesperación disfrazada de arrogancia. Cada vez que aparecía por el comedor con mi vestido de pueblerina, Margarita torcía el gesto como si oliera algo podrido. «Lucía, hija», me soltó cuando los invitados empezaron a desfilar hacia el buffet. «Tráeme el abanico del salón pequeño y vigila que el hielo del champán esté picado, nada de cubitos. Ya sabes que en nuestro círculo los detalles lo son todo, aunque dudo que tú lo entiendas». La miré fijo a los ojos. No había nada ahí, solo la vacuidad de un pavo real mirándose al espejo. «Descuida, Margarita. Tienes razón, los detalles lo son todo. A veces, una firma pequeña al pie de un papel te cambia toda la estructura de un edificio». Ni se inmutó. No pilló el tono metálico de mi voz. Para ella, yo no era más que una herramienta, una asistenta gratis que había tenido la suerte de caer en su casa. Para esa gente, ser rico era lucir un logo en el bolso, el coche o el nombre de un antepasado que se estaría revolviendo en la tumba al ver cómo venden su honor. Para mí, el dinero era el arma del silencio. Yo era la dueña de Patrimonio de Oro, un holding que tiene sus garras metidas en toda la banca española. Mientras Rodrigo fardeaba ante sus amigos de un Ferrari que estaba a nombre de una de mis empresas pantalla, yo me dedicaba a repasar la lista de sus deudas. Me debían 32 millones de euros, una cifra con la que no solo compraba esta mansión, sino hasta su propio apellido. Y esta noche, cuando se vacíe la última copa, voy a cobrarme la deuda. En mano, ni se me pasó por la cabeza ir a por el abanico. En lugar de eso, caminé despacio hacia el centro del salón, donde Rodrigo, ya con la cara encendida por el jerez, se jactaba ante los invitados soltando chistes sobre su paleta de pueblo a la que intentaba pulir los modales. Su risa, seca y cortante, rebotaba contra los techos altos de la estancia. «No se lo van a creer, señores», decía mientras agarraba por el hombro al Marqués de la Vega. «El otro día mi mujer me soltó que por qué no vendíamos un Goya para pagar a los mozos de cuadra. Se cree que el arte es calderilla para ir a la carnicería». Los invitados soltaron esa risita envenenada tan típica de su clase. Me planté a 3 pasos de él con un vaso de agua en la mano, tan fría y transparente como mi propio estado de ánimo. «Rodrigo». Mi voz no fue alta, pero tenía un filo metálico que hizo que varios se dieran la vuelta. «Los mozos llevan 3 meses sin cobrar un céntimo. José, que viene de una familia que sirvió a tu padre toda la vida, ¿no tiene ni para las medicinas de su mujer? ¿No crees que un Goya se digiere mal con el estómago vacío?» Rodrigo se quedó de piedra. Se puso rojo como un tomate y la vena de la sien se le hinchó como una culebra. Estampó la copa contra la mesa con tal rabia que casi la revienta. «Te estás olvidando de quién eres, mujer. Aquí eres un mueble más, no una consejera. Tu sitio es la cocina o la cama, cuando a mí me apetezca llamarte. Lárgate a tu cuarto antes de que te cruce la cara delante de todos como a una cría malcriada». Levantó la mano con un gesto brusco de borracho, con toda la intención de darme una bofetada que pusiera a la pobretona en su lugar. Pero no pestañeé. Di un paso hacia él, acortando distancias hasta que pudo oler mi rastro. Nada de jazmín, sino el aroma frío y limpio de los avales bancarios recién impresos. «Pégame, Rodrigo», le susurré, clavándole la mirada en las pupilas. «Hazlo y será el movimiento más caro de tu miserable vida. Todo tu mundo se sostiene por una sola palabra mía. ¿Seguro que quieres que la diga aquí mismo, delante de todos?» Se le quedó la mano temblando en el aire. En el salón se hizo un silencio de esos que cortan la respiración. Margarita, oliéndose el peligro, se lanzó hacia nosotros como un ave de rapiña, con sus diamantes brillando con rabia bajo las lámparas de cristal. Margarita se metió por medio, soltando un tufo a laca y a mala leche que tiraba para atrás. Me clavó esos dedos esqueléticos llenos de pedruscos, mientras obligaba a Rodrigo a bajar el brazo. No es que me estuviera echando un capote. ¿Qué va? Solo quería salvar el honor de los Velasco ante la mirada atónita de media Sevilla. «Rodrigo, no te manches las manos con esta desagradecida». Su voz rascaba como un metal oxidado. «Lucía, te has pasado de la raya. Estamos hartos de tu impertinencia de pueblerina. Vives aquí por caridad, comes en nuestra plata y te aprovechas de nuestro apellido. Y encima tienes las narices de echarnos en cara 4 duros que se les deban a los criados. Bastante tienen con que les dejemos pisar este césped». Recorrí el salón con la vista, despacio. El dorado de las molduras se deshacía en un polvo invisible bajo capas de pintura reciente. Las cortinas de terciopelo estaban comidas por la polilla por detrás, por la parte que los invitados no veían. Toda su vida no era más que un decorado de cartón piedra. ¿Caridad? Me permití una sonrisita, tan leve como una grieta en un jarrón viejo.
Margarita, confundes la caridad con el parasitismo. Vivís de prestado, con una deuda que ni alcanzáis a imaginar. Esta casa no es un castillo. Es una jaula cuyas llaves le habéis entregado a un extraño a cambio de 4 cuentas de colores. Rodrigo dio un paso hacia mí, abrazándome la cara con su aliento a alcohol. ¿Ya ves? Estás delirando, muerta de hambre. Esta casa lleva aquí 4 siglos y seguirá otros tantos bajo la bandera de los Velasco. ¿Y tú? Tú mañana mismo te vuelves a tu agujero de Extremadura. Sin maletas, con los mismos trapos con los que te recogí. Miré su reloj, un Patek Philippe de oro. Iba 3 segundos tarde. Mañana queda muy lejos, Rodrigo. A veces el destino cambia el guión en una sola noche. Mientras brindáis por vuestra grandeza, los cimientos se han convertido en serrín. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, notando sus puñales clavados en mi espalda. En el bolsillo de mi vestido de lino sentí la vibración del móvil. Era un mensaje corto de mi abogado, don Alejandro. Firmas listas. Los ejecutores están en la puerta. ¿Damos la señal? No le contesté. Todavía no. Quería que se terminaran hasta la última gota de ese champán. A fin de cuentas, era el más caro que iban a probar en su vida. Salí al patio, donde la noche olía a jazmín en flor y a tierra mojada. Ese aroma que en España siempre avisa de que viene tormenta o de que llega la calma. Pero en mi interior no había paz, solo la frialdad de un cirujano a punto de extirpar un cáncer. Me acerqué a la barra donde José, el viejo mozo de cuadras que hoy hacía de camarero, intentaba llenar las copas con manos temblorosas. Sus guantes blancos estaban ya amarillentos de tanto lavarlos y tenía los hombros hundidos por el peso de tanta humillación. «Doña Lucía», me susurró sin atreverse a mirarme. «Siento mucho lo de antes. No debió meterse. Ellos no perdonan que alguien se acuerde de que nosotros existimos». Le rocé la mano. Tenía la piel seca y llena de callos, la verdadera marca del trabajo, nada que ver con las palmas suaves y estériles de Rodrigo. «José, mañana por la mañana tu mujer tendrá sus medicinas, y no vendrán de los Velasco, sino de la justicia. Aguanta solo 1 hora más». Me miró sin entender nada, pero en ese momento vi a Margarita salir del salón. Venía como un galeón a toda vela, inflada de soberbia. Detrás venía Rodrigo, con una mirada que ya no era solo de odio, sino de triunfo. Traía una carpeta vieja con el escudo familiar grabado. «¡Lucía!», gritó, callando el murmullo de los invitados. «Ya que tanto te llena la boca la palabra justicia, vamos a aplicarla ahora mismo. Aquí, delante de todos los que saben lo que significa el honor de un apellido». Estampó la carpeta sobre la mesa de mármol con tal fuerza que salpicó el papel con gotas de jerez. «Aquí dentro está nuestro contrato matrimonial. Ese que dice bien claro que, a la mínima falta de respeto a mi familia, te largas con lo puesto. Mi madre tiene razón. Eres una mala hierba en nuestro jardín y hoy te arranco de cuajo. Firma el aviso de divorcio y lárgate. Tu numerito de heroína con la criada te acaba de dejar sin techo». Me quedé mirando el documento. Las letras parecían serpientes negras sobre el blanco del papel. «Rodrigo, ¿estás seguro? ¿Te das cuenta de que, si firmas eso, cortas el último hilo que evita que esta casa se hunda en el abismo?» Soltó una carcajada y Margarita le siguió el juego, apretándose al pecho sus perlas de imitación. «Abismo. Somos los Velasco. Somos la roca contra la que se estrellan las muertas de hambre como tú. Firma de una vez, que se te ha acabado el tiempo». Agarré el bolígrafo, uno de plata maciza que Rodrigo le había mangado a su padre antes de que el pobre hombre muriera, solo para fardar ante los bancos. El metal estaba helado. Vi cómo Margarita se inclinaba hacia adelante con ansia, con esos ojos de serpiente cargados de odio de clase. Ya se relamía pensando en mis 4 trapos tirados mañana en la cuneta de la carretera al aeropuerto. «No estás firmando un divorcio cualquiera, Lucía», me soltó entre dientes, echándome encima su peste a tabaco caro. «Estás firmando tu propia desaparición. A partir de mañana, en esta ciudad nadie recordará que pusiste un pie en esta casa. Te vamos a borrar como quien limpia una mancha de vino en el mantel». Y firmé, con un trazo firme y seguro, nada que ver con la letra apocada de huerfanita asustada que usaba para las cuentas de la casa. «Ya está, Rodrigo, ya tienes lo que querías». Dejé el bolígrafo sobre la mesa con un golpe seco. «Ya no estás atado a mí, pero cuidado, que la arquitectura de los compromisos es traicionera. Si quitas el muro de carga, se te cae el cortijo entero». Rodrigo me arrebató el papel y empezó a ondearlo delante de los invitados como si fuera un trofeo. «¿Habéis oído? ¡Encima me amenaza!», le soltó al Marqués de la Vega. «A mi ex se le ha ido la cabeza. Se ve que vivir entre lujos la ha vuelto loca de remate». Empezaron los cuchicheos tras los abanicos. Me miraban con esa mezcla de asco y morbo, como el que mira un coche accidentado en la autovía.
Yo, en cambio, me sentía ligera. Con esa firma no solo me quitaba el apellido, sino también el último gramo de pena que me quedaba por el hombre que una vez creí que era. Rodrigo, le dije mientras me alisaba una arruga del vestido, tu montaña no es más que un montón de arena, y la marea ya está subiendo. En ese preciso instante, tras las rejas de la entrada, al final del paseo de cipreses, empezaron a parpadear luces azules y blancas. Un golpe de sirena, seco y con autoridad, rajó el silencio de la noche sevillana. El sonido se acercaba cortando el aire pesado de jazmín como un bisturí en carne viva. Rodrigo se quedó petrificado, frunciendo el ceño. Estaba acostumbrado a que la policía por aquí fuera de esa que le saludaba con respeto al oír su apellido y hacía la vista gorda con sus juergas nocturnas. Pero esto era distinto. Sonaba frío, profesional. ¿Y ese estruendo? Margarita se llevó la mano al cuello nerviosa, haciendo que sus perlas falsas tintinearan. Rodrigo, ¿esperabas a alguien? ¿Serán invitados de Madrid que llegan tarde? No creo que los de Madrid vengan con sirenas, mamá, gruñó él, aunque por primera vez se le escapó un deje de miedo en la voz. Me buscó con la mirada esperando verme asustada, pero solo encontró mi cara, tranquila como un espejo. Los portones de hierro, que los Velasco tenían por su muralla inexpugnable, se abrieron de par en par sin oponer resistencia. Por el camino de entrada empezaron a avanzar varios sedanes negros con matrículas oficiales. De ellos bajaron hombres con trajes grises impecables. Eran los secretarios judiciales y los auditores, esos forenses que aparecen cuando una empresa ya ha muerto, pero el cadáver aún no se ha enterado. A la cabeza venía don Alejandro, mi abogado. Su maletín de piel de cocodrilo valía más que todo el patrimonio de los Velasco si le restabas lo que debían. «Buenas noches, señores», soltó Alejandro con una voz más seca que el campo de Castilla. «Lamento interrumpir la cena, pero la ley no entiende de horarios de cocina». «¿Pero esto qué es?». Rodrigo dio un paso al frente, intentando recuperar su papel de dueño y señor. ¿Saben con quién están hablando? Esto es propiedad privada. Lárguense de aquí o mañana mismo estarán buscando trabajo en Marruecos. Alejandro ni se inmutó. Abrió su carpeta y sacó un pliego que lucía el sello dorado del Tribunal Supremo. ¿Propiedad privada, don Rodrigo? Exactamente. Por eso mismo estamos aquí. En nombre del accionista mayoritario de todos los activos, hipotecas y deudas de la familia Velasco, es decir, la Corporación Patrimonio de Oro, vengo a notificarles la toma de posesión inmediata de esta finca. Hizo una pausa dramática. En ese silencio sepulcral, casi se pudo oír el roce de una pluma cayendo al suelo. Desde este preciso instante, ustedes no son más que extraños en esta propiedad. A Rodrigo se le puso la cara del color de la ceniza húmeda. Le arrebató el documento a Alejandro con unas manos que le temblaban tanto que el papel crujía con un sonido seco y agónico. Margarita se quedó a su lado con la boca abierta. Bajo esa luz, su máscara de aristocracia se desmoronó por completo, dejando ver las arrugas de la rabia y el desconcierto. ¿Patrimonio de Oro? Rodrigo escupió el nombre como si fuera un insulto. Esto es un error. Estamos negociando con ellos para refinanciarlo todo. Es solo un trámite. Mamá, díselo tú. Margarita intentó recuperar la compostura estirando el cuello, pero su voz acabó siendo un chillido. Es un malentendido. Mi marido era íntimo de los ministros. No tienen derecho a entrar así en una noche como esta. ¿Quién ha dado la orden? ¿Dónde está ese director anónimo que se esconde tras los papeles? Di un paso al frente, saliendo de la penumbra de las columnas para ponerme justo debajo de la lámpara principal. La luz me dio de lleno en los ojos y, por primera vez en 3 años, no me molesté en ocultar el fuego que llevaba dentro. El director no se esconde, Margarita. Mi voz sonó tranquila, sin necesidad de gritar, pero cortó el ambiente mejor que la espada de un torero. El director está delante de vosotros. El silencio fue absoluto. Los invitados, petrificados con las copas en la mano, parecían figuras de cera en un museo de los horrores. Rodrigo me miró despacio, y en sus ojos vi una mezcla de incredulidad, terror y la chispa de quien comprende, por fin, el pozo que él mismo se ha cavado. ¿Tú? Su voz no era más que un susurro roto. Lucía, no puede ser. Si no eres nadie, una muerta de hambre de pueblo. Tus padres eran unos simples campesinos. Mis padres eran los dueños de las tierras donde crecían vuestros viñedos, cuando tus antepasados ya se pulían la fortuna a las cartas, Rodrigo. Me puse justo frente a él. Te compré la primera deuda hace 3 años, esa que le ocultaste a tu padre para poder fardar de yate. Luego compré tu casa de Madrid. Después, tu participación en el banco. Yo he sido ese inversor generoso que os ha permitido seguir con este baile de disfraces. Le clavé la vista en la copa que aún sostenía. Hasta el jerez que te estás bebiendo lo he pagado yo.
La arquitectura de tu vida, Rodrigo, siempre se ha apoyado en mis cimientos. Y hace 5 minutos has sido tú mismo quien ha firmado el papel que ha echado abajo el edificio. Vi cómo la verdad le entraba en la cabeza como un veneno de efecto lento. Miraba el documento del divorcio, ese que me había obligado a firmar con tanta chulería, y me di cuenta de que por fin lo entendía. Al echar a su mujer, pobretona, acababa de fulminar al único sostén que lo mantenía a flote. Sin el estatus de marido de la dueña de patrimonio de oro, no era más que un moroso sin un céntimo de crédito. Lucía, esto es una broma, ¿verdad? Su tono se volvió ronco, rastrero, dándome un asco infinito. Cariño, somos familia. Solo querías darme una lección por mi mala cabeza, lo entiendo. Mamá, dile algo, que solo ha sido un calentón. Margarita, con la cara petrificada por el espanto, dio un paso hacia mí. Esas manos que hace un momento querían abofetearme, ahora buscaban las mías en un intento patético de darme lástima. Lucía, hija mía, si siempre supimos que eras especial, esa humildad tuya, ¡qué nobleza! Solo queríamos que te hicieras más fuerte. Lo de antes solo han sido rencillas familiares, no significan nada. Me eché atrás, evitando que me ensuciara con su contacto. En el mundo del vino hay un término, Margarita, la parte de los ángeles. Es eso que se evapora del barril mientras madura. Durante 3 años me habéis tratado como esa parte. Algo invisible, que no se siente, algo que se puede ignorar. Pero se os olvidó que, sin lo que se queda dentro de la bota, el vino sencillamente no existe. Miré directamente a don Alejandro. Proceda con el inventario. Todo lo que hay en esta propiedad, muebles, obras de arte y las joyas compradas con fondos de la sociedad, queda bajo embargo preventivo desde este momento. ¡Espera!, gritó Rodrigo, viendo cómo los funcionarios empezaban a precintar las consolas antiguas. ¡Es el legado de mi familia! No puedes llevarte los cuadros ni el collar de mi madre. Le dediqué una sonrisa helada a Margarita, que se había quedado blanca como la pared. ¿Ese collar? Rodrigo, no tienes ni idea de que las perlas de tu madre son tan falsas como vuestro honor. Las auténticas las compré yo en una subasta en Ginebra hace meses. Puede quedarse con esos cristales para que no olvide lo peligroso que es despreciar a quien te paga las facturas sin decir palabra. El salón se llenó de un ruido que para un aristócrata es peor que un trueno. El roce de las hojas de los tasadores y el clic de las cámaras fotográficas. Los agentes judiciales trabajaban con la precisión de un bisturí, cortando uno a uno los hilos que ataban a los Velasco a su mundo de mentiras. Los invitados, oliendo la sangre y el desastre social, empezaron a escabullirse hacia la salida, lanzándoles a Rodrigo y a su madre miradas de asco disfrazadas de pena. ¡Es un atropello!, chilló Margarita, llevándose las manos al pecho. ¡Somos los Velasco! ¡Mi abuelo levantó esta ciudad! Vuestro abuelo la construyó y vosotros la habéis malvendido a trozos. Le hice una señal a Alejandro y él puso el último documento sobre la mesa. Aquí tienen la orden de ejecución forzosa. Lo que le debéis a mi empresa supera 5 veces el valor de mercado de esta finca y de todos vuestros ahorros. Rodrigo se lanzó a la mesa, devorando los papeles con la mirada. Sus ojos saltaban de cifra en cifra, leyendo su propia sentencia de muerte. Créditos, intereses, deudas vencidas y abajo del todo, el sello de la corporación a la que le había estado rezando estos meses esperando un milagro. «Lo has hecho a propósito», me soltó con un odio puramente animal. «Te hiciste la muerta para casarnos. Me dejaste pedir ese dinero sabiendo de sobra que nunca podría devolvértelo. Yo no te obligué a fundirte una fortuna en los casinos clandestinos de Madrid, Rodrigo, ni tampoco te puse una pistola en el pecho para que hipotecaras la casa y le compraras ese collar a tu amante el mes pasado. Me acerqué tanto que pudo ver su propio reflejo patético en mis pupilas. Yo solo te puse la cuerda en la mano. Fuiste tú quien decidió hacerse el nudo y meter la cabeza en la soga». Alejandro dio un paso al frente. «Don Rodrigo, según la orden judicial, disponen de 15 minutos para recoger sus efectos personales de primera necesidad. Todo lo demás, desde el mobiliario hasta la cubertería de plata, queda a disposición del acreedor. Seguridad, acompañen a los señores a sus estancias y vigilen que no se lleven nada que sea propiedad de la sociedad». «¡No podéis hacer esto!». Margarita entró en un ataque de histeria cuando un agente la agarró del codo con firmeza. «¡Mis vestidos! ¡Mi cristalería!». «Vuestra cristalería la ha roto hoy Elena», le solté, viendo cómo la chica, que seguía en un rincón, levantaba la cabeza y sonreía por primera vez. «¿Y qué fue lo que dijiste? ¿Que tendría que pagarla el resto de su vida? Pues considera que yo he liquidado su deuda. La vuestra, en cambio, no ha hecho más que empezar». El salón, que hace nada brillaba con un lujo de mentira, se convirtió en un campo de batalla mudo,
donde solo se oía el crujido de las ambiciones rotas. Los invitados, la crema y nata de Sevilla, salían por patas evitando cruzar la mirada conmigo. Se marchaban dejando los bogavantes a medias y las copas llenas, como ratas que huelen que el viejo barco de los Velasco se va a pique. «¡Miradla bien!», gritó Rodrigo a la multitud que huía, con la voz rota. «Es un monstruo. Ha comido en nuestra mesa y ha dormido en mi cama mientras planeaba nuestra ruina. Marqués, dígale algo». El marqués de la Vega, el que decía ser el mejor amigo de su padre, se limitó a ajustarse la bufanda y apretó el paso sin mirar atrás. En este mundo, a los perdedores no solo se les desprecia, se les borra del mapa. «Te equivocas, Rodrigo», dije mientras veía cómo precintaban el piano Steinway. «Yo no planeé vuestra ruina. Solo tomé nota de ella. Te arruinaste el día que pensaste que el dinero te daba permiso para pisotear a los que trabajan para ti. Creías que la riqueza era la arquitectura de estos muros, pero la verdadera riqueza es la arquitectura de tus actos». Margarita estaba hundida en la silla, desinflada como un globo pinchado. Se le había deshecho el peinado y un mechón de pelo se le quedaba pegado a la cara, toda manchada de rímel. Se quedó hipnotizada mirando cómo 2 guardias de seguridad sacaban de la cocina a los cocineros y camareros para darles a cada uno un sobre con su sueldo íntegro y un extra por daños morales. «Es mi dinero», balbuceaba viendo los fajos de billetes. «¿Les estás dando mi dinero?» «No, Margarita, es el mío. Ese que durante 3 años me habéis dejado gastar por caridad para mantener en pie este mausoleo». Me planté en lo alto de la escalera principal, mirando desde arriba lo que quedaba de los Velasco. Rodrigo estaba sentado en los peldaños, aferrado a una carpeta vacía como si fuera un salvavidas. Tenía la mirada perdida en las paredes desnudas, de donde los tasadores ya habían descolgado 2 cuadros. Esas supuestas reliquias familiares que resultaron ser copias baratas. Margarita seguía junto a la puerta, agarrada a su bolso, con la cara pareciendo una máscara de yeso agrietada por el paso del tiempo. «No nos podemos ir así como así», soltó Rodrigo con una voz ronca, llena de una rabia impotente. «No tenemos a dónde ir, Lucía. No puedes echarnos a la calle en mitad de la noche. Es ilegal. Es inhumano». Bajé un escalón, muy despacio. El golpe de mi tacón contra el mármol retumbó como un disparo en una catedral vacía. Inhumano es obligar a José a trabajar con fiebre para que tú pudieras apostar por un caballo que llegó el último. Inhumano es levantarle la mano a una mujer que solo defiende a alguien más débil. Lo que está pasando ahora mismo, Rodrigo, es simplemente una auditoría. Y tu saldo está a 0. Margarita intentó soltar un último grito, un último insulto, pero me bastó con levantar la mano para que se callara. En ese silencio ya no cabían sus voces. «Fuera», mi voz fue un susurro, pero llenó cada rincón del vestíbulo. «Los coches os esperan en la entrada, pero no son los que estáis acostumbrados a usar. Son un par de taxis corrientes que os llevarán al hotel más cutre de la zona. Es el último detalle que pienso tener con vuestro apellido».